en esta sesión, o sea, en esta clase, nos va a tocar introducirnos a un tema bastante interesante en sí y también bastante aclarador. La Torá justamente va a leer esta semana la última parashá del Sefer Bereshit, o sea, vamos a leer Vayehi. Ustedes saben, la semana anterior leímos Vaigash Elav Yaakov, se acercó a él Yaakov, y en esta semana, Bezrat Hashem, vamos a ingresar a la lectura de precisamente la parashá de Vayehi. Esta parashá tiene como núcleo central las bendiciones que obviamente Jacob le da a sus hijos. ¿Bien? Los bendice a cada uno de ellos. Primero hay una forma especial de reunirse con Yosef y con Menashe y con Efraín, y después ya van a comenzar, antes de que Jacob fallezca, una serie de bendiciones al resto de sus hijos. Y esta forma de despedirse, bendiciendo a quienes quedan, es algo bastante propio de una conexión fuerte que debe haber, que tiene que haber entre la persona que va a partir, o sea, el patriarca en este caso, que es Jacob, y aquellos que van a quedarse, que son sus hijos, obviamente, los Bene Israel. Y en esta situación de bendición, de conexión entre una generación y otra, precisamente se va a asentar la posibilidad de la Geula, o sea, la posibilidad de la venida del Tikkun Olam, o sea, de la corrección universal. La parashá dice algunas cosas que vamos a leer y voy a tratar de explicarles de alguna forma este contexto para poder entender precisamente el tema del Tikkun Olam, que está presente acá como en otros lugares de la Torá, obviamente de todo el Tanaj, pero acá en una forma muy específica que la vamos a ver después reflejada en el profeta, o sea, en los profetas de Israel más adelante. La Torá dice: Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva Esre Shana, Vayechi Yemei Yaakov, Shene Chayav, Sheva Shanin ve'arba'in umeat Shana. Acá están descritos unos números. Dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto, Shva Esre Shana, vivió 17 años. Y fueron los días de la vida de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147. ¿Okay? Estos son los datos que nos entrega la Torá al comenzar esta parashá. Y acá hay varias cosas que es necesario que las entendamos. Primero, hay que saber que los datos que proporciona la Torá, como la edad de una persona, el lugar de donde viene, dónde está, el lugar donde fallece, dónde es enterrado, no son simplemente datos que están junto con otros datos para enseñar simplemente cosas contextuales, o sea, de contextos, de circunstancias. No. Hay en la forma de poder expresar estos puntos, hay allí un código, o sea, hay allí algo que es mucho más amplio que lo que nos dice una fecha, un año, un lugar. Hay algo más, y por lo tanto es necesario tratar de entender qué es eso.
que es esto que está expresado con números, con lugares, con procedencias, etc. ¿Por qué me refiero a esto y lo quiero recalcar y lo voy a recalcar varias veces? Porque normalmente la lectura de la Torá, cuando nosotros leemos, hay una tendencia a veces de tratar de muchas veces de obviar o de pasar por alto ciertos netunim, ciertos datos que están presentes. O sea, hay cierta información que solemos leerla porque está, y lo vamos a leer en la Bet Knesset, en Shabbat, pero como que suponemos que eso es un cuento, o sea, es algo que se está contando de algo y probablemente es necesario saberlo por diferentes motivos, pero nunca entendemos o nos cuesta mucho entender que hay ahí un código, o sea, que hay algo que debe ser abierto. El código es una información que está cerrada, que está en la shon que utilizan los sabios es oculta, ganús, como la luz, ¿no? Y necesita que podamos abrirla para poder realmente entender qué es lo que está diciéndonos esa información. Entonces, acá hay dos puntos importantes. Uno es la edad que Jacob tiene cuando fallece. Él fallece a los 147 años y vive en Egipto 17 años. O sea, que él vivió en Egipto 17 años, que fue la misma cantidad de tiempo que Yosef vivió con él. No se olviden que Yosef, cuando Jacob se asienta en la tierra de Israel, en la parashá de Vayeshev, donde al final terminan separándose por las circunstancias que ustedes ya conocen, allí en la parashá dice que Yosef ben Shva Esre Shanaya, que Yosef en ese momento tenía 17 años. Y fue ahí cuando Jacob lo envía a ver cómo están sus hermanos y de ahí ya se separan. Por lo tanto, la misma cantidad de años que vivió Jacob en Mitzrayim son la misma cantidad de años que vivió Yosef con él en Hebrón. Y esto obviamente no es una coincidencia. Así la Ashgaha quiso, o sea, así Hashem quiso, porque algo allí nos quería informar. Y si nosotros vamos un paso más, si nosotros sumáramos la edad de Yosef cuando se separa de su padre, 17, junto con la edad de la cantidad de años que vivió Jacob en Egipto, nos va a salir el siguiente cálculo. 17 más 17 son 14, unas son 34. ¿Bien? O sea, hay un dato acá, que es una cantidad de años, que es 34. ¿Bien? Ahora, si nosotros vemos cómo está escrita la Torah aquí, en esta parashá, vemos lo siguiente, que es bastante maftía y que necesitamos ingresar un poco más en lo que significa. ¿Bien? Si ustedes ven el comienzo de la parashá, si tienen el libro en hebreo sería mucho mejor, está escrito Vaihi, y vivió, de Lashon Chaim, ¿no? Y la palabra Vaihi en gematria suma lo siguiente. Tenemos, Vaihi son 4 letras, que en la Vav, la Yod, la Het, la Yod. ¿Okay? 2 veces Yod, la Yod vale 10 en hebreo, 2 veces Yod son 20, más 8, la Het vale 8, son 28, más 6, tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y una tenemos 34. O sea que la gematria de la palabra Vayehi es 34, como la cantidad de años que estuvieron juntos Yosef y Jacob. Esto quiere decir que
podemos entenderlo de varias formas, ¿no? La gematria esta la podemos entender de varias maneras. Número uno, que realmente la vida de Jacob está reflejada en la cantidad de tiempo que estuvo con su hijo, con Yosef. Y eso es legítimo, es así, ¿no? O sea, eso se llama su vida. Pero yo quiero proyectar esto un poquitito más, porque lo que nos está enseñando las gematrias, lo que los números acá nos enseñan, es que la unión que hubo entre Jacob y Yosef fue de tal envergadura, pero de tan alta espiritualidad y de una profundidad tan grande en el estudio y en el conocimiento de la realidad, que para Jacob se llama su vida, eso es su vida. Estamos hablando que Jacob tiene otros 11 hijos, ¿qué? O sea, y cada uno de ellos es lo que vamos a ver después, las bendiciones que les da. O sea, que cada uno de ellos es un hito, es un punto, es un amud, o sea, una columna que sostiene el mundo. Sin embargo, cuando está hablando de vida, está hablando la cantidad de tiempo que él y Yosef estuvieron juntos. Si bien en Egipto no es que se veían todos los días esos 17 años, pero sí estuvo con sus nietos, Menashe, con Efraín, pero obviamente también con Yosef. A pesar que conocemos por los Midrashim que Yosef trataba de no quedarse solo con Jacob para no tener que explicar qué fue lo que había ocurrido, pero de todas maneras estuvo con él. Y el hecho de que está en el mismo lugar cerca de Yosef, eso significa estar con Yosef, a pesar que no lo ve todo el tiempo. ¿Okay? Estamos hablando de otro tipo de vida, o sea, la vida que ellos tenían no es la que nosotros consideramos a veces vida de necesariamente tener participación y estar junto con en un mismo, no, hay algo más, y ese algo más es lo que nos está reflejando esta gematria. Eso quiere decir entonces que el kesher, la relación que hubo entre Jacob y Yosef, pasa por el número 34, o sea, pasa por Lamet Dalet, Lamet Dalet 34, que son 2 veces 17. Y eso se llama Vayehi, eso se llama Jaim, vida. Entonces quiero explicar un poco esto, abrir el tema este de la vida de Jacob, para explicar también lo que vamos a entender más adelante, ¿no? Eh, en hebreo la palabra, eh, o sea, el número 17, que es que se dice Yud Zayin, ¿no? 17, representa algo un poquitito más ancho o amplio que lo que estamos nosotros leyendo o percibiendo a nivel simple. Y Yosef no estuvo por casualidad 17 años con Jacob hasta que Jacob decide enviarlo. Y obviamente Akadosh Baruj Hu no por un capricho hizo que viviera Jacob en Egipto 17 años. O sea, hay una intención detrás, hay algo muchísimo más amplio o profundo detrás. ¿Y a qué nos referimos? En el Penimiut Torah, en las explicaciones más profundas de la Torah, nosotros sabemos que existen 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham representa el Gesed, como ya todos lo conocemos y sabemos lo que eso significa, la bondad no solamente entendida como generosidad. Muchas veces, y es obviamente legítimo, ¿no? Entender el Gesed como hacer Gesed con otro, con otra persona que lo necesita. Bueno, ahí está el Gesed, Nahon. Pero acá cuando estamos hablando que Abraham era Gesed, él junto con todos los demás patriarcas también actuaban y se comportaban en forma generosa. Sin embargo, en Abraham el Gesed estaba conectado en él a una forma muy profunda de poder conocer la realidad. Y hay una forma de conocer la realidad que se llama Gesed. O sea, que no es simplemente dar a alguien algo como un regalo o acompañarlo, o el Gesed Shelemet que se hace con los muertos,
o estar con una persona que está enferma, o ayudar o recolectar algo, o hacer gesed con los demás, como todos nosotros conocemos, que en forma simple. Eso lo tenían todos los patriarcas, todas las matriarcas y todas las personas importantes de la Torá que eran tzadikim, de todo el Tanaj, todos tenían esa forma de comportamiento, y son cosas heredadas al pueblo judío después. Akshav. Sin embargo, en Abraham, la palabra Gesed se ubicaba o se encaminaba a otra forma o a la forma especial de poder comprender la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que Abraham Avinu veía y conocía de lo que le acontecía, él entendía que el mundo de Hashem Itbaraj se conduce bajo una regla. Esa regla es la regla del Gesed. Gesed en Gematria es 72 y se refiere a los 72 nombres de Abraham Avinu. Eso quiere decir que él veía en muchas cosas de la realidad que le tocó ver, vivir, palpar, estar allí, vio cómo se iluminaban esos 72 nombres, y es por eso que él se relacionaba con la realidad, con el mundo, con las personas, a través del Gesed, o sea, a través del significado profundo de los 72 nombres de Dios. Akshav. Eso es Abraham. Ahora no vamos a entrar a explicar cada punto y punto. Sin embargo, quiero que esto quede claro para poder avanzar. Y tenemos a Yitzhak Avinu, que se conoce como la mirada de la Gvura, o sea, de la fortaleza espiritual. También, Gvura lo tenían todos los patriarcas, lo tenían todos los tzadikim, y lo siguen teniendo, porque son cosas que se heredan en Am Israel. Sin embargo, en Yitzhak Avinu significó algo muchísimo más amplio, y es la nejonut, la disposición del ánimo de poder entregar todo para Hashem, incluso su propia vida. El tema de la quedad de Yitzhak gira más en torno a Yitzhak que lo que gira en torno a Abraham, porque finalmente Abraham pasó la prueba, pero hubo una prueba oculta muchísimo más fundamental, muchísimo más interna, es con Yitzhak. No nos olvidemos que Yitzhak en ese momento tenía 37 años. Si él hubiese querido oponerse a un padre que tenía muchísimos más años que él y anciano, él lo hubiese hecho, lo podría haber hecho y no haber permitido que eso ocurriera. Abraham cumplió con lo que Hashem le pidió y Abraham lo hizo hasta el final. Pero el punto más firme fue con Yitzhak, que él incluso le dijo: aprieta bien acá, aprieta bien allá, para que el corbán no se haga pasul, no se elimine. O sea que el gorem, el factor principal de la queda es Yitzhak, obviamente, él es el factor principal. Y eso es Gvura, o sea, la capacidad de poder entregar todo por Hashem, de entregarlo absolutamente todo, incluyendo incluso la propia vida. Esto es Gvura. Lo que hacen hoy día nuestros soldados en estos combates y en estas guerras que día a día escuchamos, que cae uno allá, que fallece uno acá, es una gran obra de Gvura heredada de Yitzhak Avinu. Eso es sin duda parte de la herencia que Yitzhak introdujo en el ADN del pueblo judío. Y eso es imposible que otra persona lo pueda entender. Eso es algo muy, muy particular del pueblo. ¿Por qué? Porque Yitzhak era parte de eso. Y tenemos a Jacob. Jacob se considera, ustedes saben, la mirada de Tiferet. Jacob es Tiferet. Y también, en forma superficial, Tiferet se considera belleza, y Jacob Avinu era muy, muy bello, como sabemos, Dukuma de Adama Rishon, etc. Habían varias características que lo relacionan con el Tiferet. Sin embargo, Tiferet, eso que nosotros conocemos como belleza, en hebreo hay muchas palabras que significan belleza, pero la belleza material no se llama Tiferet. La belleza material se llama Yofi. En Yofi es el Yofi Hitzoni, el externo. Tiferet es otra belleza, es una belleza diferente. Es algo completamente distinto. Y lo podemos entender cuando comprendemos la palabra, que en Tiferet
tiene en la parte del medio la palabra PR, Pei Aleph Reish, y lo acompaña una Tav al principio y una Tav al final, que son dos letras que se agregan al principio y al final para acompañar la palabra PR. Y PR son los tefilim. PR es como se le llama, PRJ Habushaleja, tu tefilim está puesto sobre ti. PR son los tefilim. Por lo tanto, la midá de de Jacob vino, por la cual nosotros lo denominamos Tiferet, es porque él tiene la capacidad de poder conectar la mente, por eso los tefilim del Rosh, que se llaman Per, de conectar la mente con Hashem. Y cuando una persona tiene esa capacidad de conectar el cerebro, el segel, el intelecto, que es lo que los tefilim de la cabeza nos enseñan, con Akadosh Baruj Hu, con esas realidades superiores, eso se llama Tiferet. Eso es precisamente el Tiferet, esa capacidad de poder conectarse a nivel intelectual muy alto y muy profundo con el Creador del mundo. Y esto es lo que nosotros conocemos, son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en forma muy resumida, ¿no? Se podría hablar más, pero forma resumida. Sin embargo, traen los sabios que hay un cuarto amud, hay una cuarta columna en todo este Maarejet, en todo este sistema que es Yosef. Y Yosef se simboliza con la midá, con la característica del Yesod, que en hebreo Yesod significa fundamento. Es aquello, después tenemos a alguien más que es David, que es en el Tanaj, o sea, en la Torá, que cuando terminemos el Sefer Devarim, hay muchos personajes que son fundamentales, ¿no? Y los patriarcas son tres más uno más, que es Yosef, y después vamos a tener también a David en el Tanaj, o sea, en la historia de Israel, en la época en que el templo estaba construido, o que se iba a construir el templo. Yosef significa la mirada del Yesod. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es la mirada del Yesod? Normalmente el Yesod significa Jibur, o sea, conexión. Es lo que conecta, lo que se conecta con la Nukba, con la midá de Malhut, del reinado, y juntos son los que activan la producción mundial. Lo que se produce en el mundo a nivel material, lo que se produce en el mundo a nivel espiritual, todo aquello es justamente activado por el Yesod. Y es por eso que decimos en nuestras tefilot, Leshem Yichud Kudshabrihu Shchinte, para la unicidad de Akadosh Baruj Hu, que es el Yesod en final, y su Shejina. Cuando se unen ambos, se produce una abundancia de Berajá, de bendición, y de Shefa, de abundancia que viene del Shammai. Esta es la explicación más simple, estamos hablando en términos que podamos entender, de la mirada de Yesod. Pero eso no es solo eso, o sea, el Yesod no es solamente eso. Yesod, la explicación del Yesod, es que la palabra Yesod misma está fundada, se escribe con una Yud, una Samech Vav Dalet, que es Yesod. Es como si nosotros pudiésemos separar esa palabra en dos para decir Yud, Sod. O sea, el 10 es Sod. El 10 es un secreto. O sea que realmente la explicación del Yesod es que el Yesod oculta, que el Yesod lleva, mejor, más que oculta, que porta un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Es el secreto de la letra Yud. O sea, la letra Yud tiene un secreto y eso está identificado precisamente con la palabra Yesod, que suele ser traducida como fundamento, ¿sí? De fundar, de algo que pone la plataforma para construir sobre eso. Esta midá, la midá del Yesod, que está identificada con Yosef al-Tzadik, como ya sabemos,
les dije, tiene incluido dentro de sí precisamente el sod, el misterio, el secreto de la letra Yud. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué? En el nombre de Hashem Itbaraj, Yud Kei Vav Kei, en el nombre de Hashem Itbaraj, existe una letra que es la letra Yud. Ustedes saben que son 4 letras: una letra Yud, una letra He, una letra, eh, el nombre Keye, ¿no? O sea, el nombre del Shema Vaya, letra Vav, y también finalmente la letra He, o sea, Yud Kei Vav Kei, como ya sabemos. Yesod es el Amidá que manifiesta la primera de las 4 letras, o sea, la letra Yod, que es la letra que se conecta con los niveles más altos de espiritualidad, que están conectados con precisamente el principio de la creación. Y por lo tanto, cuando Yosef se identifica con el Yesod, quiere decir que él porta dentro de sí el secreto de la creación, el secreto de la creación del mundo. Y esto es lo que guarda, lo que está dentro de la palabra Yesod. Ese es el Sod, el secreto de la Yud. Esto Hashem lo entregó, o sea, el secreto de la creación del mundo. Ustedes también pueden preguntar, ¿y cuál es ese secreto? Se sabe, si el secreto no se sabe, ¿no? Si supuestamente está oculto. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Que hay un secreto en la creación? Sí, por supuesto que lo hay. Y es algo que, a pesar que no nos detenemos a entenderlo, porque no lo percibimos, pero está allí, está precisamente allí. ¿Por qué? Es una pregunta muy simple, una pregunta extremadamente simple. ¿Por qué existe, por ejemplo, en Latinoamérica una cordillera que se llama la Cordillera de los Andes? ¿Qué Hashem quiso con haberla creado allí? ¿O por qué el continente de Latinoamérica tiene esa forma? ¿Por qué Italia tiene forma de una bota? ¿Por qué el sol aparece por el oriente? ¿Y por qué la luna muestra a nosotros siempre una sola cara? ¿O por qué el sol es incandescente? O sea, es una bola de fuego. ¿Por qué realmente cae agua? ¿O por qué nosotros respiramos? Todas estas preguntas que han venido gente sabia durante mucho tiempo y han dado respuestas materiales. ¿Okay? Dan respuestas materiales sobre muchas cosas. ¿Okay? Todos podemos entender que hay un proceso que se llama fotosíntesis, que hace que las hojas de los árboles sean verdes. Sin embargo, no es eso. Es que Hashem, Akadosh Baruj Hu, las pinta de color verde. Toma un pincel y las pinta de color verde. Y así con nuestra respiración, y así con la forma que tenemos de ver, y así con cada cosa que ocurre en el mundo, tiene un motivo. Y también el hecho de que los seres humanos vivamos dentro de una circunstancia, también tiene un motivo. Es por algo y también es para algo. Aquí hay personas que me están escuchando, que puede ser que algunos nacieron en Israel, no sé, probablemente. Pero puede ser que hay algunos que no nacieron en Israel, que nacieron en otro lugar del mundo. ¿Por qué nacieron allá? ¿O para qué nacieron allá? Si bien a veces nos preguntamos eso, pero como no logramos captar la grandeza, el peso de la pregunta, solemos dar vuelta a la página. ¿Bien? De la misma manera que cuando leemos que Yosef tenía 17 años y que Jacob vivió 17 años en Egipto, bueno, es lo que está escrito, damos vuelta a la página y continuamos. Así con todas nuestras preguntas. ¿Bien? ¿Por qué ocurren cosas en el mundo buenas? Ni siquiera estoy hablando de las cosas malas. El mundo tiene un secreto.
Cada cosa que ocurre en el mundo tiene un secreto. Hashem no juega a los dados. Nada es gratuito. Nada está sin una finalidad. Entonces hay algo en el mundo que no lo conocemos. Eso es el Yesod. Y cuando una persona alcanza un poquitito de la medida del Yesod, que fueron por ejemplo nuestros profetas, la profecía viene del Yesod, así está escrito en los libros, o sea, es el Yesod, la sefirá de Yesod, la que produce la profecía. Entonces, cuando hablamos de Yosef en Egipto manejando un imperio, no es solamente porque era extremadamente inteligente, y es obvio que es así, sino porque él entendía que detrás de eso hay algo. Entonces tienen que pensar que en ese momento Yosef está manejando un imperio que gobernaba sobre gran parte del Medio Oriente, y si no sobre todo, excepto Babel, que estaba en otra esquina, en otro lado. Sin embargo, era un imperio que actuaba y que se movía en términos de idolatría. Y aún así, Yosef estaba allí adentro, manejándolo, mirándolo, estructurándolo. Es prácticamente, hoy día sería impensable. Yosef Atzadik, hijo de Jacob, una persona con una cercanía con Hashem, el secreto de la Yud, ¿no? El secreto del mundo estaba dentro de él. Él era, lo mostraba, lo expresaba. Hoy día sería impensable que tuviésemos como primer ministro en el Vaticano a un Yehudí Shomer Torah u Mitzvot. Sería total y absolutamente impensable, y Egipto era muchísimo peor de lo que es el Vaticano. Sin embargo, Yosef estaba allí. Entonces eso quiere decir de que había una misión muy, pero muy profunda. Y esto es precisamente lo que Jacob supo de Yosef desde el principio. Desde el principio supo eso y dijo, llegó un momento. Hay un momento en que esto tiene que concretarse. Cuando la Yud, o sea, cuando yo vea que Yosef tiene la Yud, o sea, que tiene la letra 10, o sea, el número 10, perdón, que es lo que conecta con la creación del mundo, cuando en él esté ya concreto, yo vea que está eso construido y que ya sabe cuál es el secreto del mundo, entonces en ese momento lo voy a mandar para que lo comunique a sus hermanos. Que eso es la intención que tenía Jacob cuando lo manda donde sus hermanos. Entonces, para eso necesitaba que el número 10 esté presente en Yosef a nivel pnimi, interno, y a nivel hitzoni, o sea, a nivel externo, la sefirá de Yesod representa también un número, ¿okay? Normalmente comparado con el número 6, o sea, representado con el número 6 de la letra Vav del nombre de Hashem, depende de dónde comenzamos a contar. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como el Zerampin. Pero como Jacob quería algo más, entonces entendía que no podía cerrarse en el 6, sino que tenía que avanzar uno más hacia el 7. Tenemos el 10, tenemos el 7, y ahí tenemos los 17 años de Yosef. Ya lo tenemos preparado para que comunique el secreto del mundo a sus hermanos. Esto no se concretó en ese momento, por las circunstancias que ustedes ya conocen, fue vendido, etc., sino que ese secreto comunicado a sus hermanos se concretó después. ¿Cuándo? Cuando va a vivir Jacob en Mitzrayim durante 17 años. Otra vez, el 10, que es el secreto del mundo, más el 7, que representa la sefirá de Yesod aumentada. Y esto es lo que la Ashkajá quiso que ocurriera. Es por eso que en el momento en que esos 17 años están completándose, se necesita nuevamente que haya un camino, o sea, que alguien comience a caminar. De la misma manera que Jacob entendió que Yosef llegó el momento que tenía que caminar y lo manda de Hebrón hasta Dotán, estaban sus hermanos, de Shem,
finalmente llega a Dotam, supo que algo tenía que comenzar a moverse. También ahora en Egipto, pasados esta cantidad de tiempo, llega la Ashgajá, o sea, Hashem si quiere, que algo tiene que comenzar a moverse. Y ahora el camino lo va a hacer Jacob. Jacob es el que va a hacer ese camino. Así como Yosef hizo su camino en ese momento, ahora Jacob lo va a hacer, porque él se va a separar de sus hijos y va a comenzar un camino de retorno a Hebrón. Es por eso que en este momento es el momento que escoge precisamente Jacob para poder bendecir a sus hijos y para poder construir algo que esté con ellos ahora que él, Jacob, su alma se refiere, comienza otro camino. Y esto que acabamos de explicar es simplemente una introducción a cómo comenzar a entender esta parasha. Por eso es lo que dije, la conexión tan fuerte que hay entre Jacob y Yosef. Los dos, de alguna u otra manera, mantienen unidos dentro de sí el secreto de la Yud, 10, más el Yesod aumentado, que es lo que he denominado 7. Esto con Yosef es muy claro, pero puede ser que con Jacob no lo sea tanto, porque Jacob es el Tiferet, pero también funcionan las mismas reglas para con él. Entonces, por eso es que están conectados Yosef y Jacob. Y ahora llega el momento de Jacob. Y el momento de Jacob, del camino que Jacob comienza a caminar, a transitar, se divide en dos partes. Una primera parte es la bendición que da sobre Menashe y Efraín, que los, entre comillas, adopta como hijos de él. Los recibe como sus hijos y por lo tanto van a recibir una parte de herencia territorial, la tierra de Israel. Esa primera parte es lo que ustedes ya deben haber escuchado muchas veces, que Yosef lleva a sus hijos para que Jacob los bendiga y en ese momento cruzó las manos y declaró a Efraín que iba a ser finalmente la persona que iba a representar a Yosef en el proceso de la Geulá a través del Mashiach ben Efraín. Y Menashe iba a quedar justamente para controlar todas las energías del tercer Bet HaMikdash que se van a inaugurar justamente en su mes. Todo esto es una primera parte del camino que está emprendiendo Jacob. Sin embargo, hay una segunda parte que es la que me interesaba, hablar de ella principalmente, que es la bendición que Jacob hace a sus hijos. No vamos a alcanzar a ver obviamente cada una de las bendiciones desde esta perspectiva que les estoy diciendo. El secreto del mundo es entregado y las bendiciones dadas a cada uno de sus hijos nos expresan precisamente estos secretos. Ahí están las respuestas. Si alguien tiene alguna respuesta de por qué nació en Argentina o por qué nació en Perú o por qué nació en Colombia, están en las bendiciones que recibieron los hijos de Jacob, de su padre Jacob. Ahí están y hay que abrirlas, están codificadas, hay que tratar de entenderlas. Y comienza precisamente esto en el capítulo 49, en el versículo Aleph en adelante, dice así: Vaikra Jacob el Banaf. Y llamó Jacob a sus hijos, Vayomer, y les dijo: Veasfu, reúnanse, Veagida lachen, y les voy a decir, Et asher ikra etchen, lo que les ikra, lo que les llamará a ustedes, Beaharita Yamim, al final de los días. Obviamente el pasuk es muy fuerte y es muy a veces complejo entenderlo, ¿okay? Especialmente por por Asher Ikra, Ikra con Aleph, no con Hei, sino Ikra significa llamará. Y dice acá reúnanse e asfu, ¿okay? De asefa, de reunión.
la palabra en castellano reunión no calza exactamente con lo que significa asefá en hebreo, que si bien es juntar personas, pero con un sof, o sea, con una finalidad, con algo, no simplemente para que estén juntos, sino que hay algo que tiene que llegar a un sof, a un fin. De agida, lehagid, en hebreo, a pesar que existen otras palabras para decir, hablar, etc., está relacionado con algo que se llama Agadá con Aleph, que son relatos. O sea, yo quiero que ustedes se reúnan con una finalidad. ¿Cuál va a ser esa finalidad? La finalidad es la transmisión de relatos. Ustedes van a recibir una cierta cantidad de relatos y van a tener que transmitirlos, generación tras generación. Y en esos relatos está lo que les llamará Beaharit Hayamim. Y muchos a veces suelen equivocarse y traducir la palabra Sherikra, lo que les sucederá, pero si fuese sucederá tendría que haber estado escrito Ikre, Sherikre Beaharit Hayamim. Pero no es así, no dice lo que les sucederá, sino aquello que los llamará Beaharit Hayamim. Esto quiere decir entonces que la transmisión de los relatos que Am Israel ha tenido y que continuamos relatando y teniendo, parte de eso es lo que les estoy diciendo yo ahora, en un momento eso nos va a llamar. O sea, esos relatos, esa información, eso que está transmitido nos va a llamar. ¿Y cuándo nos va a llamar? Beaharit Hayamim, al final de los días. O sea, va a llegar un momento en que los días van a estar en su cumbre. Estos días, los días nuestros, no quiere decir que todos los días van a desaparecer, no es así, porque el proceso continúa de una manera distinta, pero continúa. Quien quiera saber un poco más de este tema, Luzzatto en el Dat Tuvunot y en otros libros, él explica el proceso este. Sin embargo, lo que quiso decir acá Jacob, que llega un momento en que el mundo como lo conocemos, el mundo con las preguntas, con el por qué nací, por qué vine, por qué estoy acá, por qué hice por qué hice este tránsito, por qué viajé de esta forma, etcétera, va a llegar a un fin. Y en ese momento algo nos va a llamar. Y eso que nos va a llamar, ¿qué es? Dice el Pasuk Bet, Ikabetsu beshim'u bene Yaakov. Júntense ahora de la palabra kibbutz, beshim'u y escuchen bene Yaakov, hijos de Jacob, Beshimu el Israel Abijem, y escuchen a Israel su padre. Reuben Bejoriata, Reuben, tú eres mi primogénito. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llamar? Aquello que los va a llamar Beaharit Hayamim. ¿Qué los va a llamar? ¿Qué es lo que va a llamar? ¿Qué o quién va a llamar? Entonces, y la Torah dice claramente, y Kabtsu Shimu, escuchen, hijos de Jacob, Shimu el Israel Abijem. Israel es el que nos va a llamar. Él nos va a llamar, Israel. Y a pesar de que está escrito acá Bene Yaakov, o sea, los hijos de Jacob, quiere decir incluso aquellos que se conectan más con va a poner en términos simples, ¿no? Con la forma en que Jacob tiene de enseñar la Torá. Sin embargo, acá el que va a hablar es Israel. Esto quiere decir que en un momento de Aharit Hayamim, Israel va a hablar. Israel va a decir algo. Israel va a llamarnos. Ikra etchen, los llamará a ustedes. O sea, hay una información que en el final Israel va a decir. Sin embargo, esa información ya está escrita. Acá la vemos. Reuben Bejoriatá dice, y empieza con Reuben. Rubén, tú eres mi primogénito. Eso quiere decir que ya lo dijo, que ya dijo algo. Pero supuestamente eso lo va a decir Beaharit Hayamim. Entonces, si lo va a decir Beaharit Hayamim, y eso nos va a llamar en ese momento, al final de los días, entonces, ¿por qué está escrito? Está escrito inmediatamente. ¿Quién nos va a decir? Israel. Entonces, entendemos que lo que está escrito acá fue lo que Israel dijo entonces. Pero no solamente entonces, sino que también lo va a decir en el futuro. Ahora,
Si es así, o sea, lo dijo entonces Israel y también en el futuro lo va a decir. Pero entonces, ¿para qué? Si ya lo dijo, no necesito que me lo vuelva a decir. No, el tema es así. Ahora, entonces lo dijo, perdón, lo dijo, pero lo dijo en forma codificada, o sea, lo dijo en forma que no está claro para nosotros, para él y los profetas estuvo siempre claro, qué es la real información que está presente acá. ¿Qué es lo que significa Reubén realmente? ¿Qué significa Bejoriata? Tú eres mi primogénito. ¿Qué es eso realmente? Cogí Bereshit Oni. Tú eres mi fuerza y el comienzo de mi on, de otra forma de fuerza. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa eso? En forma simple, Rashi nos va a enseñar. Les voy a leer Rashi para que vean lo que dijo Jacob y cómo se estudió lo que dijo Jacob. Dice el Pasuk Gimel Reshit Oni, el principio de mi on, el principio de mi vigor. Itipar Rishonah Shelo, fue la primera gota de Jacob. Shelo Ra'a Kerim Yamav, que nunca había visto su simiente antes, solamente en ese momento. Oni, mi vigor, cogí, mi fuerza, dice. Que mo, matzati onli, encontré vigor para mí, merov onim, de tanto vigor, ulein onim, que no tiene vigor, etc. Aparece la palabra on, que significa vigor en muchos lugares. Esa es la explicación simple que Rashi nos quiere traer, que Reubén, siendo su primer hijo, fue el primer vigor que tuvo Jacob para poder engendrar un hijo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y termina diciendo el mismo pasuk, Yeter set be yeter az. Yeter set, fuiste muy elevado, be yeter az, fuiste muy aguerrido, tuviste mucha azut, mucha forma de actuar en forma prácticamente sin vergüenza. ¿Okay? Ok, esto es lo que dijo entonces. Pero en Ajarita y Amin, acá, como el resto de las bendiciones que están escritas sobre los demás hijos, que las podemos estudiar de lo que ya se dijo y las podemos entender según nuestros comentarios, y eso está bien y es legítimo y está todo perfecto, pero eso es simplemente son palabras que en el futuro van a adquirir otro significado, van a tener realmente el significado que en ese momento de Ajarita y Amim nos van a estar llamando para poder concretar el Tikkun Olam, o sea, para poder completar todo lo que es necesario activar y hacer en el momento en que el mundo llegue a su Tikkun. Y por lo tanto, las preguntas que nosotros tenemos sobre nosotros, como les dije, ¿por qué existe un monte como en los Himalayas, que es el más alto del mundo? ¿Por qué tiene que tener 8.000 metros, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué existe un continente que se llama África? ¿O que existe una isla que se llama Hawái? ¿Qué agrega o qué quita al Tikkun Olam? Si existe, quiere decir que es parte de ese Tikkun. Y obviamente nosotros deberíamos conocer el porqué. Pero como no estamos tan conectados con el secreto de la Briá, porque la Yud esa es un Sod, entonces no siempre logramos entender, comprender estos puntos. Y en ese momento lo vamos a hacer. Ahora, nos dejó Jacob en su momento una pauta para poder comprender precisamente todas las preguntas que tenemos. Y a pesar que puede ser que a una persona entiende que existe un monte que se llama Everest, que es el más alto del mundo, que tiene 8.000 metros, más menos creo, puedo equivocarme en eso, pero cuando ve su vida, no siente que eso le cause algún tipo de perturbación. Y puede ser que incluso no le interese demasiado pensar en ese tipo de cosas. Prefiere pensar en otras cosas. ¿Ok? Eso va a cambiar en un momento. Se va a despertar un sol nuevo, un nuevo hombre, una nueva forma, hombre-mujer, me refiero en forma genérica, ¿no? Una nueva forma de contemplar el mundo.
Y esa nueva forma de contemplar el mundo está contenida precisamente en la Sefirá de Yesod, que después se va a abrir, obviamente, o va a juntarse con el Malhut, y eso es precisamente la época mesiánica. O sea, que la época mesiánica significa la posibilidad de poder conocer realmente lo que significan estas bendiciones que están expresadas acá a los hijos de Jacob y por ellos a todos nosotros, porque siendo Am Israel descendiente de los hijos de Jacob, estas verajot están dadas sobre nosotros, sobre todos nosotros. ¿Okay? Quiero, como para por lo menos finalizar, son muchas ideas las que están contenidas en las brajot, pero sin embargo quisiera explicar una sola, en medida que alcancemos, sobre Yehudá. En el Perek 49, donde estamos estudiando ahora en el versículo 8, dice Yehudá ata yoduja ajeja. Yadeja beoref oiveja veishtajavu leja benei avija. Dice Yehudá, a ti te reconocerán tus hermanos, tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos y se arrodillarán a ti los hijos de tu padre. O sea, está hablando de Yehudá en términos de Malhut, en términos de reinado. Sin embargo, al principio dice Yehudá ata yoduja ajeja. Dice Yehudá ata, tú, yoduja ajeja. ¿Bien? Tus hermanos, ajeja, yoduja. ¿Bien? O sea, tus hermanos, algo que se llama yoduja, y que generalmente la gente lo traduce por reconocerán, de lehodot. Lehodot significa reconocer. Pero también lehodot significa agradecer. Y por lo tanto, yoduja jeja también puede ser te agradecerán tus hermanos. ¿Por qué? Porque Yehudá ata, porque tú eres Yehudá. La intención del pasuk acá es mostrar que para que una persona sea rey, que el Yehudá es rey, no solamente se necesita llevar ese nombre, rey, sino también mostrarlo. Y cuando se muestra el reinado, se muestra realmente la cualidad del rey, en ese momento yoduja ajeja, en ese momento te lo agradecen tus hermanos. O sea, tus hermanos van a agradecerte que tú seas Yehudá, que tú seas rey. Y obviamente eso trae reconocimiento, te reconocen a ti como rey. Este punto que va a quedar un poco corto porque no vamos a tener demasiado tiempo para desarrollarlo, se va a abrir después en el siguiente libro, que es el libro de Shemot. Allí en Shemot, el camino a la Geulá va a ser muchísimo más patente, más evidente. Y si de pronto ustedes van a darse cuenta que en el libro de Shemot la presencia de Yehudá no es tan completa ni evidente como va a ser de Leví, Moshe viene de la tribu de Leví, sin embargo, el Yoduja Ajeja, o sea, te agradecerán tus hermanos, va a estar presente porque son características que todo Israel tiene. Y por lo tanto, las bendiciones no son solamente particulares para un hijo, sino que son bendiciones que abarcan a nivel pshat, estamos hablando simple, a todo Am Israel. Después de Aharita Yamim, vamos a entender realmente qué es lo que quiso decir acá el pasú cuando dice Yoduja Ajeja, tus hermanos te reconocerán, tus hermanos te agradecerán por ser tú Yehudá. Y eso hay que entenderlo, qué es lo que significa ser tú Yehudá. Entre otras cosas de lo que están escritos acá, las brajot, las bendiciones. Esta es, digamos, una pequeña panorama sobre la parashá y sobre, como les dije, del principio, la unión que hay entre Jacob y Yosef a partir precisamente de los años que estuvieron juntos. Y justamente no olviden, eso es lo que se llama vivir vida. Entonces, si es que por favor tienen alguna pregunta que hacer sobre lo que estudiamos,